Empezaremos con el tema 1, Constitución, características y registro de patrimonio. Sociedades en general. Las sociedades son entes económicos independientes que persiguen fines económicos particulares. Son sujetos de derechos y obligaciones y, por lo tanto, tienen una personalidad jurídica diferente a la de sus socios. Las sociedades ejercitan sus derechos y contraen obligaciones a través de sus representantes. Para que las sociedades mercantiles tengan personalidad jurídica distinta de la de sus socios, deben estar inscritas en el Registro Público de Comercio. Si no están registradas, se les denomina irregulares, y en este caso, sus representantes y mandatarios que realicen actos jurídicos responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Las sociedades deben tener un objeto formal para determinar su naturaleza civil o mercantil. Si los actos que persigue la sociedad son mercantiles, la sociedad será mercantil. En caso contrario, será civil. El Código Civil señala un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. En las sociedades civiles, los socios que las administran garantizan el cumplimiento de las obligaciones sociales subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Los demás socios, salvo convenio en contrario, solo están obligados al pago de sus aportaciones. Patrimonio. Los bienes que pertenecen a las sociedades forman parte de su patrimonio, el que constituye la garantía de los acreedores con quienes se obliga. El patrimonio se integra con las aportaciones de los socios que pueden ser en dinero o bienes y por los resultados obtenidos en su operación, los que están integrados en diferentes derechos, bienes y obligaciones que constituyen la estructura financiera de la entidad. Todo ello pertenece exclusivamente a la sociedad como un atributo de su personalidad jurídica y en ninguna circunstancia sería aceptable se destinara a cumplir con las obligaciones personales de los socios. Cuando la sociedad se disuelva o liquide previo cumplimiento de todos los compromisos a cargo de la sociedad, el sobrante del patrimonio debe de ser distribuido entre los socios. Así, se integra de aportaciones de los socios y resultados obtenidos. Denominación. Las sociedades requieren de un nombre o razón social. Si menciona únicamente el nombre de un socio, deben agregarse siempre las palabras y compañía. Regulaciones de las sociedades. La Ley General de Sociedades Mercantiles regula las sociedades de carácter mercantil. Las sociedades civiles están reguladas por el Código Civil a través de su título 11. Las formas de las sociedades mercantiles. La ley, en su artículo 1, reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Primero, sociedad en nombre colectivo. Segundo, sociedad en comandita simple. Tercero, sociedad de responsabilidad limitada. Cuarto, sociedad anónima. 5. Sociedad en comandita por acciones. 6. Sociedad cooperativa. Enseguida veremos un poco de cada una de estas sociedades. Sociedad en nombre colectivo. Concepto. La sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La responsabilidad subsidiaria significa que para exigir responsabilidad a los socios en lo individual, se deberá haberle exigido antes a la persona moral, es decir, primeramente deben haberse liquidado los bienes de la sociedad y posteriormente deben ser ejecutados para el pago de las obligaciones, los bienes particulares de los socios. La responsabilidad ilimitada significa que los socios responden con todos sus bienes personales
del pago de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones sociales. La responsabilidad solidaria significa que los acreedores de la sociedad pueden requerir al cumplimiento de las obligaciones de la sociedad a cualquiera de los socios, siendo individualmente responsables. Razón social. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren todos, se añadirían las palabras y compañía u otras equivalentes. De los socios. Existen dos clases de socios: los socios capitalistas, que aportan dinero, bienes o valores realizables, y los socios industriales, que aportan trabajo, lo cual dura todo el tiempo estipulado en la existencia de la sociedad. La finalidad de los socios capitalistas e industriales es la misma: generar utilidades, ya que éstas se producen por la combinación del capital de trabajo. Los socios capitalistas pueden ser personas físicas o morales. El capital social está representado por partes sociales nominativas suscritas y exhibidas por los socios. Enseguida tenemos la sociedad en comandita simple. Su concepto es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Razón social. La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguido de las palabras y compañía y su abreviatura S.N.C. De los socios. Existen dos clases de socios: los socios comanditarios y los socios comanditados. Los socios comanditarios son los que están obligados al pago de sus aportaciones y no responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Sin embargo, el socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte cuando ejercen actos de administración o tengan poder como administradores. También será responsable solidariamente para con terceros, aun en las operaciones que no haya tomado parte, si habitualmente ha administrado los negocios de la sociedad. El socio comanditado son los socios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, al igual que los socios de la sociedad en nombre colectivo. Su capital social está representado por la suma de aportaciones que en dinero o en especie efectúen los socios. El capital debe dividirse según la responsabilidad de los socios, separando el capital comanditado del capital comanditario. Enseguida tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo concepto es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Su razón social. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación que se formará con el nombre de uno o más socios e irá seguida de las palabras SDRL. De los socios. La sociedad no podrá tener más de 50 socios. Su capital social estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. Enseguida tenemos la sociedad anónima. Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es una sociedad de acciones de responsabilidad limitada, por lo que los socios no son solidarios de las obligaciones sociales. Lo anónimo significa que no ejerce el comercio con el nombre propio de los socios. Su razón social. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad, y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. Su capital social está representado por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de los socios.
Sociedad en comandita por acciones. Concepto. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. La sociedad se rige por las reglas relativas a la sociedad anónima, excepto su razón social, el capital, las obligaciones de los socios y la rescisión del contrato. Razón social. Se formará con los nombres de uno o más socios comanditados, seguidos de las palabras y compañía, o bien, bajo una denominación social, agregándose las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SNC por A. El capital social estará dividido en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las 2/3 partes de los comanditarios. Sociedad cooperativa. Concepto. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Razón social. No hay una legislación al respecto, pero se acostumbra a agregar las letras SCL o SCS según el régimen de responsabilidad que adopte, limitada o suplementada. Capital social y fondos sociales. El capital de las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea General acuerde se destine para incrementar. Enseguida veremos lo que es la sociedad civil. Concepto. Por el contrato de la sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren. Los demás socios, salvo convenio contrario, solo estarán obligados con su aportación. Razón social. Se formará libremente agregándose las palabras sociedad civil o SC y está regulada por el Código Civil. Enseguida, se sugiere como método de aprendizaje responder los cuestionarios al final de cada capítulo. Quiero agradecer al maestro Joaquín Moreno Fernández, que con sus libros Contabilidad de Sociedades y Contabilidad Intermedia 2 me permitieron reunir este valioso material. Gracias por su atención. Gracias.